Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo quiero dar las gracias sobre todo a los organizadores por haberme dado la posibilidad de presentar este trabajo de endocarditis infecciosa en pacientes diabéticos, sobre todo al doctor Martínez Selles, que se ha encargado personalmente de incluir esta charla. Y bueno, y con lo dicho, voy a explicarles cuál es la relación que se ha visto en base al registro de GAMES entre los pacientes con endocarditis infecciosa y los diabéticos, que como vamos a ver eran muy prevalentes. Entonces, en primer lugar, los antecedentes, que bueno, no voy a decir muchas cosas nuevas. La endocarditis infecciosa es una condición muy severa, aunque tiene una baja prevalencia. Estamos hablando de un número de casos entre 3 y 10 casos por 100.000 habitantes, pero tiene una alta mortalidad intrahospitalaria. Estamos hablando entre el 20 y el 30%, que como les vamos a indicar ahora, va muy en línea con los resultados que nosotros hemos hallado en esta investigación. Es interesante observar que la diabetes es muy prevalente. Es 1 de cada 3 pacientes con endocarditis infecciosa es diabético. Si vamos a la población en general, estamos hablando de 1 de cada 10. O sea, estamos hablando de más que se triplican los casos de diabetes en esta población de endocarditis infecciosa. Y luego es importante también observar que la diabetes podría estar asociada a priori a un pronóstico bastante pobre en cuanto a la alta mortalidad. Pero claro, esto no es tan fácil de afirmar. ¿Por qué? Porque la diabetes va asociado a muchos factores de confusión. Sí que es verdad, la diabetes está asociada a edad avanzada, la diabetes está asociada a muchas comorbilidades. Entonces, es importante poner claridad si la diabetes en sí misma, no arrastrando todos esos factores de confusión, es un factor pronóstico para la mortalidad en pacientes con endocarditis infecciosa o no. Y eso es básicamente el objetivo, uno de los objetivos principales de nuestra investigación. Con lo cual, la pregunta clave ¿es la diabetes un factor independiente pronóstico de la endocarditis infecciosa? ¿Sí o no? Aquí pongo sí o no porque revisando la literatura hay tanto trabajos que afirman que sí, que estaba muy claro, y trabajos que afirman que no. Entonces, vamos a ver lo que salió en nuestra investigación basada en el registro de GAMES. Objetivos concretos que nos marcamos fue describir el perfil y el pronóstico de pacientes con endocarditis infecciosa, porque hay mucha cantidad de datos y de características de este tipo de pacientes que no se sabe. Entonces, gracias a la metodología usada con el registro GAMES, tuvimos bastante información. Luego, era importante también para nosotros analizar cuál es la relevancia pronóstica respecto al daño orgánico. Muchos de los pacientes diabéticos, con endocarditis y diabéticos, van asociados a un importante daño orgánico, neuropatía, nefropatía o retinopatía, y nosotros con esta investigación hemos querido aclarar cuál es la importancia y la relevancia de este daño orgánico en los pacientes diabéticos. Y luego también, dado que es un estudio a largo plazo, con bastantes años de seguimiento, pues hemos analizado cómo evoluciona esa prevalencia de la diabetes dentro de los pacientes con endocarditis a lo largo de todo nuestro periodo de estudio. Entonces, metodología usada, bueno, pues está basada en el registro GAMES, como nos trae esta mesa a todos los que estamos aquí. Y participaron 38 hospitales de la geografía española. Hemos recogido datos de forma retrospectiva de 13 años consecutivos. Empezamos cogiendo datos desde enero del 2008 hasta diciembre del 2020. ¿Y qué criterios de inclusión estuvimos considerando? Básicamente 3. Primero, endocarditis infecciosa diagnosticada como definitiva o probable, según los criterios de Duke modificados. Segundo, que fuera el caso del grupo de los pacientes diabéticos, diabetes según los criterios de la ADA. Y tercero, daño orgánico asociado a la diabetes basado en datos de la clínica, de laboratorio, etcétera, en estas 3 categorías: nefropatía, neuropatía y retinopatía diabética. Como criterios, esos son los criterios de inclusión. Criterios de exclusión, simplemente si no teníamos datos de los pacientes que no se sabía si eran diabéticos o no, no estaban incluidos. Ese es el único criterio de exclusión que hemos identificado, que hemos usado, ¿no?
estos son, a grandes líneas, los resultados de nuestro estudio. Como veis, la mayoría, muchos hombres, una edad media de aproximadamente unos 65 años y bueno, tuvimos la suerte de contar con una importante muestra. Son más de 5.500 pacientes los que se incluyeron en este estudio y luego aquí un tercio y un tercio, es decir, de todos los pacientes un tercio son diabéticos y dentro de los pacientes diabéticos un tercio estaban registrados como que tenían daño orgánico, uno de los tres ámbitos: neuropatía, nefropatía o retinopatía. Y luego había más de 1.100 sin daño orgánico. Entonces, ahí lo veis, teníamos una importante muestra para todos los grupos estudiados. Importantes características que nos hablan sobre el perfil de este tipo de pacientes. Aquí hicimos una comparación entre qué información tenías el grupo de los no diabéticos frente a los diabéticos. Y como veis, aquí tengo señalados las principales diferencias. En cuanto a la edad, los diabéticos tenían más edad. El grupo de los diabéticos tenían más enfermedades, que son las que he señalado aquí: enfermedad respiratoria, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, ictus, mucha enfermedad renal, importante diferencia, enfermedad renal. Y también analizamos el índice de morbilidad de Charlson ajustado por edad, y este era mayor en pacientes diabéticos, con lo cual a grandes rasgos, el perfil del paciente diabético con endocarditis infecciosa era de mayor edad y con mayor comorbilidad, claramente. Aquí tenemos cómo fueron evolucionando desde el inicio del episodio de endocarditis dentro del hospital, y tengo las dos comparativas que las podéis ver aquí: diabéticos versus no diabéticos, qué cantidad de mortalidad intrahospitalaria detectamos, y lo mismo pero al año. Y tenemos las comparativas. En el estudio hemos hecho la comparativa de diabéticos versus no diabéticos y dentro de los diabéticos daño orgánico versus no daño orgánico. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, pues aquí lo podéis ver, mucha mayor en el grupo de los diabéticos, como era de esperar. Dentro de los diabéticos, mucha mayor en los casos de daño orgánico. En cuanto a mortalidad al año, dentro de las dos comparativas, mayor también, casi alcanza el 40% en el grupo de los diabéticos y casi alcanza el 50% mortalidad al año en el grupo de los diabéticos que además tenían daño orgánico. Podéis ver aquí, dado que el periodo de seguimiento fue un año, 12 meses, las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier que hemos obtenido. Aquí veis que las supervivencias son mayor, está muy claro, ¿no?, para la población no diabética, seguida de la población diabética pero sin daño orgánico, y esta seguida de la población diabética con daño orgánico. Todo esto es los datos al año. Con lo cual, la diabetes, sin duda, está asociada a un peor pronóstico en aquellos pacientes con endocarditis infecciosa, y dentro de esto, el daño orgánico está vinculado a un peor pronóstico dentro de los pacientes diabéticos. Hicimos también un análisis multivariante en dos grupos. Por un lado, análisis multivariante a través para la mortalidad intrahospitalaria y para la mortalidad al año en toda la población, es decir, en los 5.590 pacientes, y análisis multivariante en el grupo de la población diabética, tanto para mortalidad intrahospitalaria y mortalidad al año. Y como veis, aquí tengo listados los principales factores pronósticos independientes para mortalidad en los distintos grupos. Entonces, se repiten mucho, hay bastante coincidencia en todas las comparativas. Aquí veis que se repiten en todos los grupos: diabetes, edad, ser mujer, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, sepsis, tener Staphylococcus aureus como microorganismo infectivo, etcétera. Básicamente es muy parecido en todos los grupos. Y como veis, sin duda, si lo que queríamos aclarar al principio es si la diabetes es factor independiente pronóstico de la mortalidad en este tipo de pacientes, la diabetes claramente fue factor pronóstico, y dentro de la población diabética el tener daño orgánico claramente fue factor pronóstico para mortalidad tanto intrahospitalaria como mortalidad al año.
Y bueno, uno de los últimos, el tercer objetivo que he mencionado es ver a lo largo de los 13 años de nuestro estudio si ha habido evolución en cuanto a la prevalencia de diabetes en los pacientes con endocarditis. Y como veis, bueno, hemos dividido el periodo de estudio en dos mitades, los 6 años y medio primeros y los 6 años y medio últimos. Y como veis, hay una subida en la prevalencia de diabetes de 3 puntos. O sea que esto es bastante preocupante porque es que es alta, la prevalencia es alta y además es que la tendencia es a ir al alza. Y bueno, como conclusión de este trabajo, dos cosas simplemente. La prevalencia de la diabetes es alta y está aumentando. Y luego la diabetes, claramente, nuestro trabajo está asociada de forma independiente a un peor pronóstico en los pacientes con endocarditis. Pero sobre todo es más grave en los pacientes con diabetes y con daño orgánico. Entonces, el espectro de riesgo pues, queda como lo veis, sin diabetes mellitus, los más favorecidos, seguidos de los que tienen diabetes mellitus sin daño orgánico y estos seguidos de los que tienen diabetes mellitus con daño orgánico. Y bueno, sí que me gustaría comentar la visibilidad que ha tenido este trabajo y dónde ha ido a explicarse. Primeramente, el pasado mes de mayo se publicó en el Journal of Clinical Medicine, tuvimos una publicación. Después, en junio en Barcelona, lo hemos llevado al Congreso Internacional de Enfermedades de Infecciones Cardiovasculares. Se ha presentado también hace poco en Palma de Mallorca, en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, en un e-póster. Y en este verano hicimos una presentación, una comunicación oral en el Europeo de Cardiología. Y próximamente se va a ser presentado porque en una tesis doctoral, que es la mía propia, creemos que en unas semanas y bueno, presentaremos estos datos y muchos más que acompañan a todo este estudio. Y no quería terminar la presentación agradeciendo a todos estos integrantes, sobre todo a los 38 hospitales participantes en este estudio de 13 años, a Iván Adán, como no, porque sin su ayuda para la obtención de la información pues no hubiéramos podido llegar a ninguna de estas conclusiones, al doctor Martínez Sellés por dirigir este trabajo y sobre todo a los 5.590 pacientes que entraron porque bueno, nos dieron su información de una forma muy altruista para que nosotros pudiéramos estar presentando los avances en este área, ¿no? Y bueno, nada más. Yo espero haber aportado algo de luz y gracias por vuestra atención. Pues nada, enhorabuena por el trabajo y enhorabuena por el rendimiento y también gracias por haberte ajustado al tiempo. ¿Alguna pregunta en la sala? Tenemos un minutito, 2 minutitos. Doctor Miró. Por la iniciativa, la publicación y la tesis doctoral. Es muy difícil tener en una base de datos como la nuestra, ¿no?, los variables de control de la diabetes, ¿no?, como la glicemia en el tiempo, la hemoglobina glicada. ¿Quieres que estuviera añadido algún valor adicional? ¿El tipo de diabetes, si era insulino dependiente o era diabetes tipo 2, a tu estudio o no? Sin duda, nosotros no lo recogimos explícitamente en esta investigación, pero sí que leyendo bibliografía anterior, sí que es importante lo que llaman el factor insulina en esto, porque claro, cuanto más factor insulina haya, peor pronóstico, con lo cual hubiéramos, sí, seguro que para otra investigación, si nosotros incluimos ese tipo de datos, tendríamos mucha más información. Vale, pues animarlos a hacerlo prospectivamente. Sin duda. Gracias. Una pregunta.
Mira, sí he visto que la pera significativa entre el grupo de diabéticos sin daño orgánico respecto, bueno, con daño orgánico, sin daño orgánico entre los tres, era significativa. Pero ¿lo has mirado entre los no diabéticos y los diabéticos sin daño orgánico? Porque, claro, esto también es importante. ¿Era significativa solo entre esos dos grupos? Entre los diabéticos sin daño. Sin daño y los no diabéticos. Y los no diabéticos. Claro, es que las comparativas fueron en dos grupos, diabéticos versus no diabéticos y dentro de diabéticos con claro, daño es que sin el otro daño. sí que se decanta mucho, pero Sí. al hacerlo entre los dos, porque claro, también da mucha información el hecho de que quizás el diabético muy bien controlado pues no está en ese, no tiene un factor de riesgo tan importante, ¿no? de mortalidad, por esto te lo preguntaba. Sí, en esta investigación no está justo esa comparativa, pero bueno, lo tendremos También. en cuenta. Enhorabuena sobre todo por la tesis, no solo por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente.